Hola, soy Clara Riveros y voy a estar conduciendo o moderando este espacio que hemos llamado De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano.press de Fundamedios. En este espacio nos proponemos debatir, reflexionar y comentar diferentes temas de interés global y regional. Hoy vamos a hablar de la Argentina, de sus crisis recurrentes, del país que recibió Alberto Fernández, de su gestión en estos primeros 6 meses, también de cómo ha gestionado la crisis ocasionada por el coronavirus y finalmente de los escenarios posibles para este gobierno que culmina en diciembre de 2023. Bienvenidos. Hoy nos acompañan 3 invitados argentinos de primer nivel para comentar todos estos temas. En primer lugar tenemos a Graciela Fernández Mejide. Graciela es una destacada activista de derechos humanos de la Argentina. Se hizo activista de derechos humanos durante la última dictadura militar y posteriormente fue secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP. Esta comisión fue creada por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983 con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura. La CONADEP produjo el informe Nunca Más. Fernández Mejide también ha sido diputada, senadora y ministra y actualmente preside el Club Político Argentino y colabora con diferentes medios de comunicación. Graciela, bienvenida. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por invitar. Sé que es la primera sesión de ida y vuelta. Les deseo mucha suerte con este emprendimiento a Fundamedios. Y seguro que en tus manos va a andar muy bien. Con mucho gusto voy a participar. Muchas gracias, Graciela. Marcos Novaro es un analista político, columnista en distintos medios de comunicación y profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Políticas, CIPOL. Es titular de la Cátedra de Teoría Política Contemporánea y comentarista político de TN. Ha sido becario en universidades de los Estados Unidos y ha publicado más de una docena de libros y numerosos artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras. Su último libro publicado se titula Dinero y Poder, las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en Argentina. Gracias, Marcos, por acompañarnos. Gracias a vos, Clara, y bueno, mucha suerte con el programa. Muchas gracias, Marcos. Tenemos a Vicente Palermo, nuestro tercer invitado del día. Vicente es politólogo, es ensayista, es sociólogo, es doctor en ciencias políticas, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ha sido profesor en universidades de Argentina, Brasil, España y Uruguay. Se dedica a investigar temas de política latinoamericana comparada y de historia política argentina reciente. Tiene una intensa participación en la vida pública argentina y una notable producción académica con múltiples libros publicados como autor principal y también en coautoría. Palermo también participa habitualmente en diferentes medios de comunicación como analista. Vicente, gracias por estar aquí. Bueno, Clara, muchísimas gracias por invitarme. Que tengan mucha suerte con el programa. Espero que participar en la inauguración sea un buen paso. Y bueno, adelante. Gracias, Vicente. Nos vas a traer suerte. Bueno, vamos a comenzar hablando de Argentina. Como la idea es acercar un poco la realidad y la actualidad de Argentina a nuestras audiencias latinoamericanas. Me gustaría comenzar con Marcos planteándole lo siguiente. En Argentina cada cierto tiempo se suceden las crisis políticas, económicas, institucionales. Habida cuenta de esta recurrencia en las crisis, ¿hay que hablar de crisis coyunturales o más bien hay que hablar de una crisis estructural que puede tener raíces más complejas y profundas que exceden determinadas coyunturas? Bueno, está muy bien la pregunta, ¿no? Porque yo diría que en este momento hay de las dos cosas, ¿no? Hay una crisis coyuntural, en parte provocada por la pandemia,
pero también por problemas de endeudamiento y de desequilibrio económico que se vienen agravando en los últimos años. Y hay también, por decir así, una crisis estructural del Estado y de la economía argentina que se arrastra hace décadas, que provoca estas crisis coyunturales recurrentes, y que, bueno, tiene que ver con las disfuncionalidades en el financiamiento del Estado, en el funcionamiento del sistema político de partidos, y en parte en el funcionamiento del propio capitalismo argentino, digamos, ¿no? Que fruto de la inestabilidad tiende a reproducir la inflación, la fuga de capitales y una cantidad de problemas estructurales que nos agobian. Alberto Fernández empezó su gobierno con una promesa, digamos, ¿no? Que reunificaba al peronismo, después de muchos años de un peronismo dividido, lo reunificaba para volver al poder y resolver problemas coyunturales y estructurales, ¿no? La promesa que hizo Alberto Fernández fue que iba a través de una vía moderada, iba a reconciliar a los kirchneristas del peronismo de izquierda, digamos, y al peronismo moderado de centro, de derecha, en una visión armónica del capitalismo y de la democracia argentina. O sea, hizo una promesa, digamos, atendiendo a los problemas estructurales. Lo que pasa es que, bueno, le ha quedado muy grande esa promesa porque no tenía muchas soluciones para ofrecer, y además porque en medio del inicio de su gobierno estalló esta pandemia que ha agravado enormemente los problemas que él tiene para resolver, ¿no? Sí, vamos ahorita en los siguientes bloques a tratar un poco más en detalle estos meses de gestión y particularmente el tema de la gestión de la crisis causada por el coronavirus. Quiero dar paso a Graciela para preguntarle un poco en términos de esa cuestión estructural que viene de varias décadas atrás y pues que de alguna manera se ha reflejado en ciertas situaciones muy puntuales como una cierta instrumentalización populista, al menos se ve desde afuera, del tema y del discurso de los derechos humanos. Esto habría comenzado con Néstor Kirchner y la profundizó Cristina, tal vez en un esfuerzo continuado por reescribir la historia del país e incluso la historia familiar, o usted la sitúa en otro momento. Mira, Clara, yo creo que esto empezó un poco antes. Yo diría con el gobierno también peronista de Carlos Menem, cuando decidió que iba a amigarse con los militares, por lo tanto produjo indultos y para compensar a los familiares dio reparaciones económicas, que algunos aceptaron de buena gana, otros no, pero todos terminamos, yo tengo un hijo desaparecido, terminamos aceptando, porque no quedaba otra, que se paraba el camino de la justicia ante la responsabilidad extendida, que no era solamente de la cabeza de lo que habían sido las cúpulas militares. Después, cuando por fin se termina la dictadura y Alfonsín comienza la nueva fase de la democracia, se basa sobre dos hechos: la investigación del terrorismo de Estado y su enjuiciamiento. Termina también con una ley de obediencia debida que en la práctica frena la justicia, y cuando, es decir, esto antes de Menem, ¿no? Cuando retoma el gobierno del peronismo con Kirchner, es primero Alfonsín, después Menem, después la Alianza y después Kirchner, Kirchner vuelve a poner el tema de derechos humanos por su necesidad de apoyo de la zona céntrica, que es la más progresista de nuestro país. Y ahí hace un uso instrumentado de lo que es los derechos humanos, empezando por no reconocer lo que se había hecho antes y además cooptando a los organismos tradicionales de defensa de los derechos humanos que se habían creado durante la dictadura, sobre todo aquellos que son de familiares, madres, abuelas, etc. Yo creo que sí, no era un convencido del tema de derechos humanos,
sino que sintió que ese era uno de los caminos necesarios, o por lo menos el más importante para ingresar en el apoyo de lo que terminó siendo hoy visto como el kirchnerismo, con parte del peronismo, pero parte también de otros sectores que habían votado a distintas fuerzas y en general a centro-izquierda. En ese sentido, sí, digamos, se puede ver como una fuerte apuesta del kirchnerismo, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, por de alguna manera reescribir la historia y particularmente el tema de los derechos humanos, ¿no? De alguna manera para potenciar su imagen frente a unas credenciales que no tenían en ese momento ellos como personas que se hubieran destacado por trabajar en esta área, ¿no? Así es, ninguno de los dos, siendo ambos abogados, y por eso no importaba, porque yo no lo soy, pero bueno, estuvieron cerca de los organismos de derechos humanos en los años previos, cuando gobernaban una provincia del sur de la Argentina, Santa Cruz, una provincia muy extensa, con pocos habitantes relativamente, y que ellos gobernaron con mano férrea, y donde en ningún momento se ocuparon del tema de derechos humanos. Al contrario, más bien en su propio gobierno en Santa Cruz se llevaron por delante las instituciones en general. Pero cuando llegan a lo que es la gran vidriera en la Argentina, que es Buenos Aires, con muy pocos votos, porque fue un voto muy dividido, tuvo un 22% de los votos, eran pocos, sintió que ese era un lugar desde el cual podía hacer pie para que lo conocieran más y para que lo admiraran. Incluso llegó a adjudicarse casi la autoría del tema de derechos humanos. Y las organizaciones de derechos humanos, y esto hay que entenderlo, cuyos componentes, sobre todo los familiares, habían quedado muy frustrados por la no continuidad de la justicia, cuando se reinician los juicios en la época de Kirchner, sienten que ese es su gobierno. Y terminan actuando esos organismos no gubernamentales en una facción del propio kirchnerismo, es decir, de un sector del peronismo, del sector más radicalizado. Al punto que cuando nunca más, por ejemplo, entre otras cosas, significaba nunca más a la violencia como herramienta política. Y sin embargo, en los últimos recordatorios de lo que fue el aniversario del golpe del 76, que fue la más brutal de las dictaduras, el comienzo de la más brutal de las dictaduras, terminan levantando como legítimo y como heroico el accionar de las organizaciones armadas que habían cometido crímenes. Voy a darle paso a Vicente porque me gustaría que sigamos un poco, digamos, en esta línea de lo que analiza Graciela, y es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos factores que han llevado a esa polarización prolongada que vive la sociedad argentina y que entiendo, en cierto modo, es lo que en estos años recientes se ha denominado la grieta? Tú, desde una perspectiva política y sociológica, ¿qué lectura tienes acerca de cuáles han sido esos factores que han dividido a la sociedad argentina y, bueno, que la tienen desde hace años bastante polarizada? Bueno, voy a evitar irme demasiado lejos, digamos, porque una respuesta completa acerca de esa grieta o esa polarización exigiría ir a largo plazo, escribirla, digamos, por lo menos en la coyuntura de mediados del siglo pasado. Y me parece que eso nos llevaría demasiado tiempo. Pero lo que sí uno puede decir es que hay un marco, una matriz de cultura política que tiende fuertemente a la polarización en la Argentina y que nunca se pudo superar.
aunque con la restauración democrática creímos en determinado momento que iba a poder ser superada, los esfuerzos en ese sentido fueron, por distintas razones, fracasando uno atrás de otro. En ese marco más general, más de largo plazo, me parece que el aporte, retomando lo que decía Graciela, el aporte del primer kirchnerismo es muy fuerte, porque precisamente lo que ocurre con Kirchner es que él encuentra, digamos, se encuentra un poco aleatoriamente en la presidencia y es consciente de que tiene que obtener un capital político, tiene que hacerse de un capital político para poder estar seguro en la presidencia y no ser reemplazado en la primera de cambio. Y ese capital político lo construye sobre la base de distintas oposiciones cada vez más polarizantes, cada vez más fuertes. Una de ellas tiene que ver precisamente con el tema de los derechos humanos. Y eso, digamos, de alguna manera coloca al peronismo, a una parte importantísima del peronismo, casi todo el peronismo, dentro de lo que es un esquema de polarización. Entonces, Kirchner se sale con la suya, sin duda, acumula un capital político porque, digamos, tiene un gran sentido de la oportunidad y los destinatarios de su llamada responden, digamos, intensamente, porque también encontraron que era la oportunidad de ellos para decir su verdad, entre comillas, y eso va generando, bueno, una nueva versión del peronismo, una nueva versión del peronismo que tiene en alguna medida fuertes componentes de radicalización, pero lo que tiene sobre todo fuertemente de populismo político, en el sentido de, digamos, depredar la economía, colonizar el Estado, colonizar de alguna manera el sistema político, ocupar hegemónicamente el sistema político, y eso, bueno, fue parado en distintas circunstancias, pero está nuevamente, digamos, estamos nuevamente en un peligro en ese sentido. Lo que pasa es que es una situación muy rara porque el presidente en sí mismo no expresa, digamos, plenamente esa apuesta. Después puedo volver Maca, no te me adelantes, voy a seguir contigo. Vamos a ir al segundo bloque para tratar de entender el país, qué país recibió Alberto Fernández, que es el presidente actual. Pero quiero preguntarle a Vicente, ya que, bueno, para no cortar lo que él venía analizando, y es, hace unos meses yo leí un análisis muy crítico de la gestión Macri de un analista extranjero, pues, en el que él situaba la gestión como una de las peores, o como incluso casi que el peor presidente de la historia de la Argentina democrática. Me gustaría preguntarle a Vicente qué mirada tiene de la gestión Macri y qué país recibió Alberto Fernández. Bueno, yo tengo una visión mucho más matizada, tengo muchas críticas para hacerle. Para mí fue una gestión bastante decepcionante. Quizás Macri cometió algunos errores muy importantes al comienzo. Yo podría, digamos, señalar dos, aunque es un poco, no es tan claro cómo combinar las cosas, pero uno podría decir, bueno, tendría que haberse hecho cargo de un modo público, social y político del tema, digamos, de la economía fiscal quebrada que la Argentina, con la cual entraba, prácticamente con la cual, que le había dejado el kirchnerismo. Y el otro aspecto es que tendría que haber ido mucho más audazmente a un sistema de coaliciones políticas, a un gobierno de coalición, a un presidencialismo de coalición. Ahora, el problema es cómo se conjugan estas dos cosas. Si uno las ve individualmente, dice, y sí, claro, tendría que haber hecho esto y no lo hizo. Pero
conjugar estas dos cosas hay que ser, no sé si un mago, pero por lo menos hay que hacer un estadista de nivel internacional como pocos, y la verdad que Macri no era eso, no era ni es, y en ese sentido fue un poco, no, digamos, como postergando, apostando a una cosa modernizadora muy confusa, muy imprecisa, y confiando en que eso le iba a facilitar por vía de nuevas inversiones, por vía de confianza internacional, por vía de una respuesta del mundo. Y bueno, la verdad que esas son ilusiones, digamos, y nosotros fuimos viendo rápidamente que eran ilusiones. Pero a pesar de eso, de ninguna manera yo ranqueo al gobierno de Macri como el peor de la historia de la democracia. Esas sinceramente me parecen pavadas. No es un tema que me interesa ranquear gobiernos y mucho menos de esa manera. Y matizo la cuestión. Ahora, este gobierno peronista, el gobierno de Fernández, y Fernández heredó una situación muy grave. Una situación muy grave, en alguna medida, a través de consecuencia de una profecía autocumplida, digamos, porque gran parte de la gravedad de la situación, como cuando Menem llegó a la presidencia, tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos en relación a que Menem iba a llegar a la presidencia o en relación a que el peronismo iba a llegar nuevamente a la presidencia. Entonces, ese es un tema que no tiene solución pública, porque no hay cómo convencer a nadie, a la gente, de decir, miren, la verdad que sí. No, bueno, Macri estuvo muy tonto al otro día de las elecciones diciendo, sí, votaron mal, si me hubiesen votado a mí esto no hubiese pasado. Sí, es obvio, pero marchá preso, no, por ahí la cosa no pasa. Ahora que efectivamente hubo una suerte de proceso, bueno, pero es la Argentina eso. Es decir, no nos podemos asombrar. Eso es la Argentina. Es un problema, digamos, Marcos hace un rato se refería, problema, digamos, de la crisis del capitalismo argentino, la fuga de capitales, la volatilidad. ¿Qué tiene que ver? La volatilidad tiene que ver con las expectativas. Y acá las expectativas son así. Acá nadie tiene un peso en el bolsillo, digamos, en la medida en que se puede desprender de él. Entonces, voy a ir con Graciela, perdóname Vicente, ya en un ratito seguimos. Sí, claro, por supuesto. Quiero preguntarle o plantearle a Graciela cuál es su mirada en relación con las libertades y los derechos humanos durante la gestión de Mauricio Macri, considerando que, bueno, Mauricio Macri, más allá de que sea popular o impopular en diferentes sectores, es un presidente que resultó electo en un proceso democrático y que cumplió un mandato como presidente constitucional. Entonces, ¿cómo se podría explicar esa constante descalificación? Manifiesta muchas veces en expresiones muy insultantes de algunos colectivos y figuras representativas que en el pasado defendían los derechos humanos y se referían más o menos como si esta gestión que hacía Mauricio Macri era como un gobierno autoritario o en el que se vulneraban constantemente los controles y los pesos y contrapesos del Estado de Derecho. Me gustaría saber cuáles son las opiniones de Graciela en este sentido. Bueno, ahí Macri fue definido por el kirchnerismo, que siempre tuvo un relato, como un hombre que dirigía un partido, que era una alianza de derecha, y daban por presupuesto, y toda la campaña lo dijeron, que iba a deshacer todo lo que en materia de justicia con respecto a los derechos humanos de los 70 y en materia de acción social había hecho el kirchnerismo. La verdad es que no fue así. Los juicios siguieron. Es más, el Estado se constituyó en querellantes a través de la Secretaría de Derechos Humanos. No hubo violación a lo que se consideran los derechos fundamentales. Es cierto que desde que se recuperó la democracia, ninguno de los gobiernos
produjo persecución política como se podía haber conocido antes. En todos estos años, ya son 37 años. Tampoco Macri, al contrario, respetó totalmente las libertades. Y lo que sí yo siento, y acá es un proceso que hay que entenderlo tal vez, ocurre y ocurrió en otros lados. Hay un libro, se llama Patria, de José Aramburu, un vasco, que pinta un tema de una madre de un militante de la ETA, donde muchas madres, después que pasa un tiempo, primero idealizan al hijo desaparecido y asesinado, y después terminan identificándose con, y actuando como lo que creerían que es el hijo, o que sería el hijo de estar vivo. Entonces se ponen en una mentalidad, entre comillas, revolucionaria. Todo lo que no esté absolutamente de acuerdo con ellos es contra ellos. En realidad, Macri no hizo nada contra ninguno de los organismos de derechos humanos. El Estado siguió dándoles un presupuesto para que subsistieran. Fíjense que en este último gobierno, ahora con Alberto Fernández, peronista y todo demás, en un momento, refiriéndose al pasado, dijo: hay que pasar de hoja. Y una de las referentes de los organismos de derechos humanos le saltó a la garganta, como llamándolo negacionista, como si hubiera negado lo que había ocurrido, y no era así. Tuvo que invitarla a almorzar a la Casa de Gobierno, etc. Han quedado muy resentidos, no pudieron pasar al momento de decir: todo lo que hemos sufrido tiene sentido si logramos una democracia más fuerte, en serio una democracia con instituciones más sólidas, si nos pudiéramos sentir que nos encaminamos hacia una democracia republicana. Eso daría sentido a todo el dolor de aquellos que perdimos a nuestros hijos, no importa qué hayan hecho los hijos. Pero fue una reacción absolutamente injusta y no tiene nada que ver con los errores políticos o económicos que haya cometido Macri. En el tema de derechos humanos no tiene una máquina. Gracias, Graciela. Voy a ir con Marcos para preguntarle en relación con lo que planteaba Graciela, justamente de cómo de alguna manera desde la oposición a Macri se vendió que era un presidente de derecha, pero incluso la derecha, una cierta derecha nacionalista, yo tampoco la vi que se sentía muy conforme o satisfecha con la gestión de Macri. O sea, si era impopular en los sectores populares, tampoco puede decirse que era el más popular en los sectores, digamos, de una derecha nacionalista, de un liberalismo, incluso en estas corrientes de libertarios que llaman. Tampoco parecería que era tan popular en estos sectores. La gestión de Cristina concluyó con graves escándalos de corrupción, con muchas alertas sobre el avance autoritario en las instituciones. Macri llegó al poder con una promesa de cambio y, bueno, se planteó como superar ese populismo que le había antecedido, tratar de recuperar, digamos, el Estado de Derecho, mejorar la economía. ¿Y qué pasó? O sea, me gustaría que desarrolles un poco más lo que planteabas al comienzo, para que podamos tratar de entender qué fue lo que pasó en esta gestión, porque de pronto los resultados fueron mucho más modestos que las expectativas que se plantearon, y cuál fue el país que entregó Macri al presidente actual, a Alberto Fernández. Sí, bueno, algo ya dijo Vicente sobre el tema. Macri, en verdad, intentó una salida incruenta del kirchnerismo, que había acumulado una cantidad de desequilibrios económicos con déficit fiscal creciente, inflación,
y una escasísima generación de empleo, digamos, ¿no? En los últimos años del kirchnerismo hubo estancamiento con inflación. Entonces, la salida que imaginó Macri era una salida muy moderada, con bajo conflicto, de hacer cambios muy graduales para ir avanzando hacia un equilibrio fiscal, pero conteniendo las demandas sociales y evitando un deterioro de los salarios, las prestaciones sociales del Estado, digamos, los planes sociales, las jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo iba a financiar eso? Con endeudamiento, ¿no? O sea, la idea de Macri era que, bueno, que se podía hacer un plan de estabilización, algo parecido a un plan de estabilización, aunque fue bastante mal formulado, pero digamos algo parecido a una estabilización progresiva financiada con deuda externa para ir reduciendo de a poco la inflación y generar mejor rentabilidad en algunos sectores económicos sin afectar los salarios y sin reducir el gasto público. Bueno, todo eso era muy difícil de hacer, lo dijo Tito, digamos, ¿no? Era realmente solamente una persona con mucha capacidad política podría haber articulado eso, hubiera necesitado una coalición de gobierno más fuerte y más apoyo de sectores peronistas, que compartían esta idea, mayormente el peronismo territorial, incluso muchos sindicatos, digamos, estaban de acuerdo con esta idea, habían estado cada vez más lejos de Cristina Kirchner y del sector kirchnerista, digamos, más ideológico. Bueno, ese plan estalló en 2018 por el agotamiento de las posibilidades de financiarlo, por la creciente desconfianza de los acreedores y la fuga de capitales locales y capitales externos que habían comprado bonos de la deuda, digamos, ¿no? Esa doble fuga destruyó el plan de Macri y empujó a los peronistas a unirse. Y Cristina Kirchner entendió muy bien ese momento y propuso un peronista moderado, como era Alberto Fernández, alguien que la había criticado mucho, para encabezar la fórmula y ella misma como segunda de la fórmula. Y muchos peronistas que hasta ese momento no hubieran imaginado que iban a volver a compartir el barco con los Kirchner, digamos, ¿no? O sea, imaginaban más bien una salida a lo Macri, vieron, bueno, que esa salida era inviable y que Cristina estaba ofreciendo una opción para ganar las elecciones y después ver. Y eso fue lo que hizo el peronismo, digamos, ¿no? Ante el fracaso de Macri, apostó a participar de las elecciones y después veremos qué pasa, digamos, ¿no? Después veremos a ver qué es lo que logra hacer Alberto Fernández. ¿Qué es lo que propuso Alberto Fernández en 2019 para ganar las elecciones? Bueno, que el problema era la deuda, que todo lo demás, la economía argentina funcionaría bien si no estuviera la deuda. Entonces, dejemos de pagar la deuda por un tiempo y la economía argentina va a volver a funcionar bien. Era una promesa inviable, digamos, ¿no? O sea, porque esa economía venía funcionando mal hace 10 años y funcionó mal hasta el 2015 cuando no se pagó la deuda, digamos, ¿no? O sea, en los últimos años de Cristina Kirchner hubo default. Entonces, no era muy viable, pero tal vez podía ganar tiempo Alberto Fernández, dejando de pagar la deuda, tal vez podía estirar la sobrevida de una economía que tiene un enorme peso del aparato estatal, que cobra una enorme cantidad de impuestos, el 45% del PBI, y que presta servicios muy malos. Voy a seguir contigo, Marcos, para pasar a nuestro tercer bloque, que es justamente eso que estás abordando de los 6 meses de gestión de Alberto Fernández. Y me gustaría pues que sigas comentando un poco la política interna y la política económica que ha elegido el presidente actual, porque en un comienzo, como tú dijiste, había esa idea de, bueno, que ganen y que vuelva el peronismo y el kirchnerismo, y vamos a ver qué pasa. Algunos plantearon que Alberto Fernández sería una versión moderada y mucho más pragmática y que iba a tener un estilo propio. Otros han planteado que él iba a seguir las instrucciones de su vicepresidenta, pues finalmente a quien le debe también el capital político. Transcurridos estos 6 meses de gobierno, ¿cómo se puede identificar el estilo que asumió y que eligió el presidente para gobernar? ¿Cómo? Yo diría que en principio trató de cumplir esa promesa, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández intentó definir un estilo propio y plantear este programa, digamos, de continuar, continuar el esfuerzo de Macri por estabilizar la economía, pero sin los instrumentos de Macri, digamos, ¿no? O sea,
o sin decirlo, él también planteó una idea de estabilización de la economía argentina, ¿no? Le planteó a los empresarios que él también iba a combatir la inflación, pero lo iba a hacer sin reducir el gasto público, sin el déficit cero que estaba proponiendo Macri, sino dejando de pagar la deuda, digamos, ¿no? O sea, reemplazar el instrumento de la reducción del déficit por la reducción de los pagos de la deuda. Con eso imaginó que iba a poder ganar tiempo y calmar al peronismo territorial, al peronismo sindical y también a los kirchneristas, digamos, ¿no? A cada quien le iba a dar su parte, ¿no? A los kirchneristas principalmente le iba a dar la impunidad en los juicios por corrupción y una participación en sectores del gobierno sin controlar totalmente el gobierno, digamos, ¿no? Iba a tener su cuota. Yo creo que esos planes, de todos modos, eran difíciles de cumplir porque, repito, la situación económica en todo caso iba a ser igual que en 2015, una economía estancada con inflación. O sea, pero de todos modos yo creo que tenía alguna viabilidad como estrategia para ganar tiempo. Desapareció esa viabilidad cuando estalló la pandemia y la economía argentina se congeló. Y me parece que en esa situación estamos hoy, digamos, ¿no? Una economía congelada, con un gobierno que atiende por ahora la prioridad de la salud, evitar que la pandemia se repita los cuadros, digamos, que ha tenido en Brasil y otros países, la preocupación de cómo va a salir Argentina de esta situación si al mismo tiempo se demora, además, en la resolución de la deuda, porque creo que en términos de estrategia para negociar la deuda, también el gobierno de Alberto Fernández se equivocó. ¿No? Pensó que iba a ser más fácil una quita muy grande, y no ha sido así, digamos, ¿no? A pesar de la pandemia, los acreedores se resisten a aceptar una quita tan grande, principalmente porque Argentina no generó confianza hacia adelante. Entonces, los bonos que ofrece Argentina hoy valen según la confianza futura que va a tener la administración del propio Alberto Fernández, y por lo tanto su valor es muy bajo porque pocos confían en que esa administración va a mejorar la economía en los próximos años. Claro, es un panorama muy incierto. Graciela, voy a volver contigo para justamente ver en estos 6 meses transcurridos del gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo percibes tú que será el clima de los derechos humanos y de las libertades en esta gestión? Porque a estas alturas de gobierno, aunque 6 meses son poco, son suficientes para saber cuál es la posición que tiene un gobierno respecto a diferentes temas, cómo se va a manejar y también en qué sentido puede tener una autonomía de las corrientes más radicales del kirchnerismo que tienen de alguna manera colonizado este tema de los derechos humanos. Tú lo mencionaste brevemente en una de las anteriores intervenciones, pero ¿cómo lo ves hoy y pues cómo crees que va a ser esta gestión en esa materia? Clara, yo no creo que al kirchnerismo en serio le interese profundamente el tema de derechos humanos. Yo creo que el tema democracia y el tema de derechos humanos, esos dos conceptos, todavía no han calado profundamente en una sociedad que en los años 70 se mataba entre sí sin tener en cuenta la democracia y sin ni mencionar el tema de derechos humanos. Por lo tanto, si hablamos de los derechos humanos hoy, yo escribí hace poquito un artículo que a lo mejor vos que sos muy inquieta y revisás todo, lo leíste, sobre hechos de violencia policial. La policía sigue siendo, sobre todo en las provincias del interior, una herramienta de poder de un intendente, de un gobernador, o una arbitrariedad en perseguir a la gente siempre más débil. Ataque a una agrupación indígena con a una familia dentro de una agrupación, muerte. Graciela, estamos teniendo una mala conexión contigo. Déjame unos segundos, vamos a ver si podemos recuperar más adelante. Voy a ir con Vicente mientras recuperamos la conexión con Graciela. Vamos a dejar un poquito la política doméstica y te voy a preguntar para cerrar este bloque sobre la política exterior que ha asumido el gobierno de Alberto Fernández.
¿Cómo se ha recibido en Argentina y en los países vecinos esa serie de mensajes que ha lanzado Alberto Fernández en estos meses de gestión en lo que respecta al manejo de su política exterior? Algunas señales hemos visto, tal vez algunos desde afuera no las vemos en una dirección muy favorable para un mandato que recién comienza. El presidente no asistió a la posesión del presidente de Uruguay, Lacalle Pou, tampoco ahora está haciendo parte de este grupo que se llama Grupo de Puebla, que es como una especie de think tank en el que está compuesto por muchos expresidentes, ex diplomáticos, ex cancilleres, pero Alberto Fernández es un presidente y desde allí él ha enviado algunos mensajes que no han sido bien recibidos. Él ha llamado a la izquierda en Chile y a la oposición también de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, como a unirse en contra de los gobiernos de derecha. Esto no se percibe bien. No sé cómo lo ven en Argentina y cómo crees tú que ha sido esa recepción en los países vecinos, sobre todo Brasil, también la cuestión del Mercosur. ¿Cómo lo están viendo esto, la política exterior que ha asumido este gobierno? Bueno, yo personalmente la veo en forma muy crítica. En realidad, esto sí se puede poner rápidamente en perspectiva, porque el peronismo, salvo contadas excepciones, los gobiernos peronistas, mejor dicho, tuvieron políticas externas bastante locas, bastante fuera de la realidad, muy llevadas adelante por creencias ideológicas y por una visión del papel del peronismo en el mundo, cuando no del propio peronismo en el mundo, totalmente sobredimensionado, ¿no? Entonces eso se ve claramente en el primer gobierno peronista, el gobierno del general Perón. Se ve bastante en el breve gobierno peronista del 73 al 76, de otro modo, pero se ve. Y no se ve tanto en el gobierno de Menem, al contrario, el gobierno de Menem yo diría que tiene con lo que después un estudioso argentino, Carlos Escudé, bautizó como realismo periférico, una visión no exenta de una dosis en sí misma de realismo y de cinismo, diría yo, pero penetrante, y la verdad es que esa sí fue una posición, digamos, de decir, bueno, el papel que la Argentina puede tener en el mundo es este, ¿no? Y tratemos de sacar provecho de los parámetros de la realidad internacional. Este gobierno hasta ahora no está demostrando eso, está demostrando con lo que vos decís, pero también lo que me pareció muy lamentable, por ejemplo, digamos, yo diría, la defección en relación al Mercosur es una defección, se puede corregir, pero por el momento es una defección. Es decir, no, nosotros no vamos a participar en las negociaciones, independientemente de que pueda o no pueda. Eso es una señal política muy fulera, muy, muy negativa, y que muestra cuál es la visión que la Argentina tiene en el mundo, yo diría la falta de comprensión de las pocas reglas de juego internacional y de las difíciles y complicadas perspectivas internacionales. Entonces, Argentina tiene una visión, yo diría, muy ombliguista. No sé si en Ecuador la palabra se utiliza, muy egocéntrica y totalmente sobredimensionada. Y después hace cosas que, bueno, yo soy muy crítico, por ejemplo, maltrata a Uruguay, cosas así que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Por no hablar de otras cosas como la cuestión Malvinas, que a mí me preocupan bastante, y que, bueno, este gobierno, sin imaginación, resolvió reactivarla, es decir, ¿con qué propósitos? No sé, pero todo parece indicar que el propósito principal es
buscar beneficios domésticos de una manipulación de la política exterior, que es un clásico mundial, ¿no? Manipular la política exterior con propósitos domésticos es un clásico mundial, pero en la Argentina eso es desaforado y los gobiernos peronistas han hecho eso, salvo excepciones, también desaforadamente. Yo creo, si te interesa, podemos o puedes retomar un poco el tema cuando vayamos a nuestro último bloque, digamos, como de cómo ven los escenarios para lo que queda de gobierno, pero quería que tuviéramos unas respuestas un poquito más rápidas porque se nos está terminando el tiempo respecto a la gestión de la crisis en esta coyuntura impuesta por la pandemia del coronavirus. Me gustaría preguntarle a Marcos cómo evalúa la gestión de la crisis por parte del gobierno argentino en lo que respecta a las medidas que ha implementado y si han sido eficientes o si ha tomado decisiones equivocadas. Es cierto que todos los gobiernos están aprendiendo sobre la marcha, pero hay unos que lo han hecho mal y hay otros que lo han hecho peor. ¿Cómo lo evalúa Marcos? Bueno, diría que en esa escala, digamos, Argentina está entre los malos, no entre los peores, digamos, ¿no? O sea, me parece que el gobierno de Alberto Fernández tuvo una reacción rápida, digamos, ¿no? Cambió su propio diagnóstico, además. El diagnóstico inicial del Ministerio de Salud minimizó el problema, digamos, ¿no? En febrero decían, esto no tiene importancia. En marzo ya empezaron a cambiar de opinión y el 20 de marzo Alberto Fernández dispuso una cuarentena muy estricta que además en la sociedad se entendió, digamos, ¿no? Yo creo que Alberto, el presidente en ese momento, fue convincente, digamos, ¿no? Usó buenos argumentos y la gente entendió el problema. Y la cuarentena se cumplió mejor que en otros países de la región. La diferencia, por ejemplo, es muy sensible con Perú, digamos, que también tomó una decisión prematura, digamos, temprana, de cuarentena, pero la gente no la cumplió. No solamente por problemas estructurales, digamos, de economía informal. En Argentina también hay mucha economía informal, pero las primeras semanas se cumplió bien. Creo que después empezaron los problemas, porque esa cuarentena iba a ser muy larga y el gobierno tardó en flexibilizarla y el daño a la economía entonces fue muy grave. Y tardó en flexibilizarla porque no se hizo a tiempo de los mecanismos de testeo, rastreo y aislamiento más puntual y focalizado que otros países estaban usando, digamos, ¿no? Entonces no pasó rápidamente a una fase de flexibilización y focalización de la cuarentena y del ataque a los contagios. Y ese es el reproche que muchos opositores le hacen, de haberse enamorado de la cuarentena, porque la popularidad del presidente estalló, digamos, ¿no? Saltó a cerca del 80%, y él lanzó una serie de frases, una de ellas esta de no me importa que haya 10% más de pobres si puedo evitar que haya 10.000 muertos. Y la sociedad empezó a girar. No ha sido muy afortunado. Sí, y creo que además... No fue una... Perdón. No fue una afirmación muy afortunada considerando que Argentina tiene más de un 30% de pobres, ¿no? Exactamente. Sí. Y la preocupación por la economía empezó a crecer y a desplazar la preocupación por los contagios. Agravado por el hecho de que el gobierno informa de pocos contagios porque testea poco. Entonces buena parte de la gente empezó a decir, bueno, no es tan grave la pandemia porque no crecen los contagios, entonces salgamos. Y la gente empezó a violar la cuarentena y la flexibilización ha sido bastante desordenada. Entonces se han combinado todos estos factores para esta situación actual en que la economía está muy mal, los contagios crecen y la gente está cada vez más inclinada a desobedecer las instrucciones de cuidado, digamos, del aislamiento, el cuidado en el transporte público. Hay creciente indisciplina en áreas muy críticas. Y bueno, este es el combo complicado entre economía y salud que tenemos hoy, ¿no? Voy a ir con Vicente para preguntarle en relación con una expresión que se ha utilizado en las últimas semanas en Argentina, que es infectadura. ¿Usted considera que ha habido excesos y situaciones inadmisibles en la gestión de la pandemia o que esa es una expresión exagerada por parte de críticos y opositores?
Bueno, yo soy uno de los firmantes, Clara, de la declaración que usó esa palabra, si bien no se me ocurrió a mí. La considero un poco exagerada, pero ¿en qué sentido se puede defender? Me parece que en el sentido de un poco lo que decía Marcos, en cuanto a que hubo como una sanitarización de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, esa sanitarización eligió un camino determinado, que quizás fue un camino, digamos, de composición con el propio elenco político, que fue ese al que él se refería, aferrarse, digamos, con uñas y dientes a la cuarentena, sin buscar los mecanismos que podían propiciar una salida a tiempo, a través de testeos, etcétera. Y me parece que el sentido que tiene es un poco, yo no lo tomaría en otro sentido, es decir, un poco una cierta defección de la política en relación a los saberes técnicos, en este caso sanitaristas. Esa sería la... por lo demás, no me parece un término muy feliz. No me pareció en el momento en que decidí de todas formas firmar la declaración, pero yo lo entiendo en ese sentido, ¿no? Un determinado modo de declaración. Gracias, Vicente, por tus aclaraciones. Voy a ir con Graciela porque quiero preguntarle justamente en la línea de lo que ella venía comentando antes de que perdiéramos la conexión y que tenía que ver también con su artículo que efectivamente leí en relación con el tema de los abusos policiales que se han producido en esta coyuntura. Hay medidas que se han tomado que han afectado nuestras libertades, pero los gobiernos, por más de que estén enfrentando una coyuntura difícil, cuando estamos hablando de gobiernos democráticos con Estado de Derecho, no tienen carta libre y abierta para hacer y actuar de la manera en que quieren. Por eso mismo ha sido muy alarmante este tema de los abusos policiales que se han venido registrando en algunas provincias de Argentina. Particularmente fue muy impactante algunas imágenes de una incursión en una vivienda de habitantes de la comunidad QOM, creo. Me gustaría que Graciela me dé sus impresiones sobre esta situación de los abusos policiales que se han producido en el marco del confinamiento y de pues esta gestión de crisis por el coronavirus. Lo que a mí me parece, Clara, y ojalá se mantenga la comunicación, es que lo que marcaba recién Vicente, de que el presidente se rodeó de un grupo de técnicos que tenían que ver con salud. En el resto de los aspectos es como si solo fuera a trabajar con la gente que tenía alrededor. Y eso fue insuficiente. Siempre el poder tiene por naturaleza la cualidad de intentar ir por más poder. Para eso está la división de poderes. Entonces, este presidente retardó todo lo que pudo el comienzo de las sesiones en el Congreso. Recién hace poco que se ha sesionado y ha habido muchos más decretos de necesidad y urgencia con la excusa de la pandemia que leyes. Cuando hay leyes que son imprescindibles para hacer modificaciones a fondo. Es verdad que todavía no veo una preocupación para los derechos humanos hoy que pueden ser agredidos por las agencias de seguridad. No lo veo. Y al contrario, va y se abraza el presidente con un gobernador que hace 23 años que está en una provincia y que tiene como forma de gobernar un clientelismo permanente
con la gente que lo vota a cambio de dádivas o de empleos públicos. Es decir, lo peor del populismo está instalado y no veo ninguna intencionalidad, por lo menos por ahora seria, de convocar a la oposición, a sectores de élite de poder, como son los empresarios, como es en serio el sindicalismo, o podría ser hasta la iglesia, si se quiere, que tiene influencia, por cierto, en la Argentina, como para discutir cómo seguir adelante en temas que no sean solamente de salud, que es importante, pero que no se puede, un gobierno no puede decirnos, después de haber sido electo, que está por la salud y la economía ya se verá. No, señores, la pobreza también mata y tenemos en estos momentos situaciones de muertes por enfermedades que no se atienden bien a raíz de la pandemia. O porque la gente tiene miedo de atenderse, o porque cuando va a atenderse, si no tiene coronavirus o el COVID-19, se lo deja de lado y entonces hay muertes por esas situaciones, por otras patologías. Yo creo Graciela, voy a ir cerrando contigo para que no quedemos sin hacer nuestra última pregunta, pero justamente que tiene una relación con lo que tú estás planteando. ¿Crees que adviertes que hay riesgos de autoritarismo en esta gestión para los años que vienen? ¿Puede afectarse el equilibrio de poderes y puede haber incluso una cooptación del poder judicial o, bueno, en esta dimensión de los equilibrios y de los pesos y contrapesos? ¿Tú cómo ves esto rápidamente? Creo que sí, Clara. Y lo que hablaban tanto Marcos antes como Vicente, de que se presentaba a Alberto Fernández como un moderado, hoy por hoy yo tengo mis dudas. En su momento también lo creí y pensé que iba a ser una tensión muy fuerte con un gobierno bifronte. Hoy pienso que está por ahora teniendo supremacía la parte más autoritaria del peronismo y eso pone en riesgo precisamente las instituciones. Lo peor que nos podría ocurrir es que tuviéramos una sociedad anómica. Vamos a ver cómo se responde. Pero la verdad es que tengo temor, porque no solo ha habido pereza, por decir de alguna manera más gentil, para poner en marcha efectivamente el Congreso, sino que todavía estamos en feria judicial y se está promoviendo jueces amigos del gobierno. Esto Gracias. Es una combinación. Gracias, Graciela, por comentarnos y advertirnos de lo que puede ocurrir en la Argentina. Voy a terminar con Marcos preguntándole qué podemos, bueno, a partir de lo que se ha analizado esta tarde, qué podemos esperar de esta gestión a la que todavía le quedan 3 años y medio. Bueno, habrá que ver cómo reacciona también la sociedad y los demás actores. La política argentina es una política digamos, muy competitiva, ¿no? O sea, hay un relativo equilibrio de fuerzas en el Congreso y no es descabellado que si el gobierno sigue ignorando los problemas económicos y además reaparecen tensiones en el peronismo, la oposición pueda ganar en las elecciones legislativas del año que viene. Entonces me parece que el gobierno va a estar muy compelido a cuidarse, digamos, ¿no? O sea, está tratando de sortear los límites institucionales, de ignorar la división de poderes, avanza en expropiaciones, como el caso de Vicentín, pero me parece que va a tener dificultades para aprobar algunos de esos proyectos en el Congreso. Y también hay señales de protesta social que ya están emergiendo. Entonces, me da la impresión de que la política argentina va a estar muy movida, va a ser muy intensa la conflictividad, y ojalá que esto no desemboque en más caos económico, digamos, ¿no? Pero me parece que vamos a tener años de vuelta interesantes. Muchas gracias, Marcos. Vicente, voy a despedirte con una última pregunta y es... ¿tú crees que el presidente Alberto Fernández debería tomar distancia de los sectores más radicales del kirchnerismo? Digamos, para que, pensando en una gestión más pragmática,
de la política doméstica, pero también de la política exterior? Bueno, sí, lo que pasa es que la pregunta mía te la devuelvo a vos, Clara, explícame por qué no lo hizo. Es decir, porque cada día que pasa es un día desperdiciado en ese sentido. Es un día, la oportunidad de hacerlo se le achica más. Parece que, no sé, no leyó el capítulo 1 del manual del buen maquiaveliano, digamos. O sea, él tendría que haber usado el comienzo para tomar distancia. Es un eufemismo, para traicionar a Cristina. Lo vengo diciendo muchas veces. Entonces, era lo único que podía hacer. Cualquiera puede imaginarse que eso se hubiese transformado en un caos. Puede ser, no lo sé. Pero la verdad es que él está muy, digamos, tiene cada vez menos margen de acción, y con todo lo que Graciela y Marco han descrito, el margen de acción se le reduce más. Cuando se quiera acordar de tomar distancia va a ser muy tarde, demasiado tarde, me parece. Sí, se vienen unos años de incertidumbre y complejidad en la Argentina. Gracias a nuestros invitados por aproximar sus miradas y análisis sobre la actualidad de este país sudamericano. Gracias a ustedes por acompañarnos, se nos ha terminado el tiempo. Estamos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube también. Nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para trasladarnos a otro lugar y ver lo que está pasando. Gracias.